Buenas, señores, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Rafita? Pues aquí. Pues como os hemos comentado, estamos en Ironhack, ¿no? Pues sí, aquí estamos, mira. En Con, Ironhack. con plantitas de fondo y Con todo. unas plantitas y todo. Muy buenas. Oye, grabamos el otro día aquí la charla de código acoplado al framework a DDD, arquitectura hexagonal y estas cosas así Pues sí. molonas. Entonces, de ellas surgieron muchas dudas a través del canal de BCN Engineering. Por cierto, lo recomendamos. Muy recomendado. Lo creó Gonzalo Serrano, creo. Correcto, correcto. Y bastante interesante. Hay, o sea, hay muchos canales muy buenos y donde se habla de temas muy interesantes. Total, que salieron un montón de dudas sobre la charla que hicimos aquí, interesantes de comentar, y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que, cortinilla y empezamos. A tope. Vale, pues Vale. primera dudita, ¿no? Pues empezamos con la primera duda, que es, mira, de Gonzalo también. De Gonzalo, ¿qué se comenta? Básicamente nos dice que si los commands son DTOs, que quizás las propiedades podrían ser todas públicas y así no tener que picarte los getters de cada uno. Vale, primero, frena el carro, Moreno. Frenamos. ¿Qué es un command? Así, rápidamente. Es una manera de decir que vas a hacer una acción. Es Vale. lo que se está haciendo un DTO, que es un objeto donde tiene unas propiedades que nunca se modifican, van a ser Vale. inmutables, Vale. que otro recibe, las extrae y hace algo respecto a esto. Vale, o sea, es el objeto que transporta datos, DTO, que transporta datos desde, por ejemplo, una capa que podría ser el controlador del framework, sí. a una capa más interna como podría ser el command bus, el command bus, el command handler. Sí. Perfecto, entonces estos comandos lo único que hacen es transportar datos Sí, son entre una números. capa y otra. Exactamente. Vale, y entonces lo que nos dice aquí Gonzalo es que, ¿por qué no, si solo transportan datos, en vez de tener getters, las propiedades públicas y accedemos directamente con el puntito o la flechita según el lenguaje? ok. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Yo no lo veo del todo mal, o sea, lo veo bien siempre y cuando confíes en el resto de tu equipo y sobre todo en ti mismo, en que nadie va a modificarte estas propiedades. Hay lenguajes como por ejemplo Scala, que puedes hacer esto sería el caso claro de case class, ¿Sí? donde ya por definición es inmutable, no vas a poder modificar el valor. Entonces, en una línea tienes hecho ya lo que acaba siendo el constructor más todos los getters. Perfecto. En PHP no puedes. O sea, sí, que aquí estarías primando el hecho de que si todos somos responsables, Sí. pues no hace falta que generemos los getters porque no vamos a modificar el valor de Sí. esos atributos. Sí, pero partimos de la premisa de todos ser responsables y no volver a modificar Sí, esos no valores. modificar nunca los atributos de un command, porque son públicos. Es como todo en esta vida, vamos a decir la palabra prohibida, son trade-off. Es un trade-off, Es un depende. Yo personalmente le metería al getter. Yo los meto, pero se podrían no meter perfectamente y se entendería y no sería el caos del mundo. Aceptamos pulpo entonces. Siguiente, va. Siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí Sergio, nuestro buen amigo Sergio, también por el canal de Slack de BCN Ingeniería, nos comenta que tenía una duda que, claro, que con el command bash envías un comando y no esperas una respuesta. Vale, ejemplo. Pongamos un ejemplo de comando, command bus y tal. Vale. Estamos en el framework. Está en el framework. Y nos llega la intención, digamos, alguien ha apretado el botonazo de quiero registrarme. Entonces, el comando, en este caso, sería register user. Sí, registrame al usuario. Perfecto. Y tendría los datos, pues, por ejemplo, del user ID, porque nos han venido de fuera, Sí. del username, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, eso es el comando y lo tiramos a un bus para que se ejecute ese comando. ¿Sí? Entonces, Exactamente. lo que nos está planteando es que ese command bus, lo que plantea él, es que no espera respuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo gestionamos el retorno de la información? De si necesitamos saber si ese registro ha ido bien o ha ido mal. Si ha ido bien o ha ido mal es bastante fácil. Imagínate que estás dentro de tu handler. Si ha ido mal, o sea, porque el usuario ya existe o porque el nombre es demasiado corto, tú tiras una excepción tuya de tu dominio. Entonces, esto subirá. Esto tú puedes llegar a mapearlo y decirle, oye, que me llega esta excepción pues será este response code HTTP, por ejemplo. Vale, pero entonces estamos asumiendo que el command bus es síncrono. Es decir, el command bus se está esperando la respuesta que le dé el handler, que es el que realmente va a acabar ejecutando el caso de uso que tiene la lógica para saber que ese nombre es demasiado corto. Sí. Eso va a ir en la capa más profunda, que sería el servicio de aplicación que ejecuta ese caso de uso, tira la excepción, la recoge el handler, se la tira al bus y eso finalmente acaba en el controller. Siempre y cuando el bus sea síncrono, sí. Ahí está. Entonces estamos hablando de que aquí el key de la cuestión está en que hay command bus que son síncronos
y command bus, que serían asíncronos. También, exactamente. Perfecto, o sea, todo depende de, nuevamente, el contexto. Y también hay otra más. Normalmente cuando quieres recibir los datos, por ejemplo, es creo un producto, creo un usuario, registro un usuario, quiero que me lo devuelvas, más que nada porque el ID del usuario yo no lo sé. Aquí todo esto se puede solucionar si tu cliente te manda el ID que quieres que crees. Si tu cliente te manda todo lo que tendrá el usuario, tú no hace falta que lo devuelvas nada, porque el cliente ya lo tiene, ya sabe qué es. Vale, esto, la primera contra que nos podemos encontrar con respecto al generar identificadores de usuario, producto, lo que sea, de generar esos identificadores desde fuera es un ey, para el carro que yo hasta ahora tengo la tabla users con el campo ID y eso es un auto-increment de MySQL y todo tiramillas. ¿Qué identificador tiene el nuevo usuario? Pues el que me asigne MySQL. Entonces, ¿cómo encaja esto que estás planteando con el hecho de no, es que el identificador me lo da la base de datos, yo no voy a saber qué identificador va a tener? ¿Cómo lo va a saber aún el cliente que está aún más afuera que JavaScript? Pues poniendo el ejemplo, como hemos comentado, de registrar el usuario, Sí, si delegamos que nuestra infraestructura nos genere el ID, Sí. que es una cosa que nos importa por ende de nuestro dominio, sí. quizás está al nivel, para decirlo, del nombre, o sea, es tan importante como el nombre. Se nos complica todo, pero mucho. Ya no solo a la hora de, por ejemplo, de esto de que ahora vas a necesitar una respuesta, sino a la hora de testear. Porque a la hora de testear tú vas a crear algo que no sabes qué va a tener de ID. Entonces tienes que empezar a hacer cosas como compárame todos estos campos menos este, porque será X, que no sé cuál será. Porque no lo has decidido tú desde fuera, sino Sí. que lo ha decidido En la alguien infraestructura desde dentro. desde Algo, dentro. algo escondido que tú no lo has visto. Entonces, ¿cómo generamos esa idea desde fuera? Desde fuera, lo que acabas haciendo es generar un UID u otro, que Vale. acaba siendo un UID, es un estándar, Sí. es un identificador, un string bastante largo, Sí. que es muy improbable Sí. que se repita. ¿Vale? O sea, Pero muy improbable. no le estoy delegando la responsabilidad de generar el identificador autoincremental a la base de datos, Lo estás sino que lo estoy al decidiendo cliente. yo. Sí, el cliente lo decide. Perfecto, y de esa forma ya sé el identificador que va a tener eso para redirigir a la pantalla de edición, Sí, por ejemplo. para lo que sea, tú sabrás que o lo sí. que sea. Cuando has hecho el crear usuario, te ha devuelto un 201, todo ha ido bien, created o lo que sea, tú ya sabes que cuando irás al edit, porque se ha creado, estará bien. Ok, perfecto. Pues siguiente duda. Perfecto. Aquí Sergio de nuevo nos plantea, oye, lo que más me cuesta ver con todo este rollazo del CQRS, el DDD, el event sourcing y las siglas estas que queramos meter, es cómo encaja eso en el mundo real, en el caso en el que yo, por ejemplo, esté usando un framework, como él plantea podría ser Symfony, que ya me dicta, ¿no? Te da una estructura de directorios Vale. base hecha. Vale, en base a conceptos de bundles, que Sí, son agrupaciones sí, sí. de conceptos, etc. Entonces, ¿cómo encaja todo esto de desacoplarse del framework y tal, cuando los frameworks justamente te empujan a usar una estructura de directorios? Vale. Por un lado, tú no estás obligado a seguir la estructura del framework. Tú en el Compose, en el fichero, en el Composite.json, en PHP, por ejemplo, hablando de Sí. PHP, pero en cualquier framework es igual. Si tiras con Scala desde tu SBT, si tiras desde Clojure también puedes con tu Leiningen, lo que acabas haciendo es, te voy a decir, vete en estas carpetas que van a ser source y estas carpetas que van a ser test o lo que sea. Entonces, tú puedes definir tu estructura de directorio que tú quieras. Entonces, dado esto, tú te separas todo lo que es tu dominio por un lado, lo separas de infraestructura, lo separas de los tests y no replicas la base del framework, para decirlo. Vale, ¿qué beneficios tiene todo ese pitostio? Porque estamos hablando de petarte una Sí, petarte el estándar que ya del está hecho, framework que de toda la vida, y toda la vida lo he hecho así, y para hacerlo de otra manera menos estándar, menos común, menos documentada. Beneficios ya por un lado es, ya no estás acoplado a la estructura inicial de directorios del framework. Vale, pero Que- eso que- es un sí, 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 síntoma, sí, sí, el eso hecho de es- no sí, estar sí. acoplado. ¿Qué Sí, sí. beneficio tiene eso? Beneficios. Por ejemplo, podríamos decir, vale, desde el momento en el que estás acoplado al framework, si el framework cambia Cambia. su estructura, tú al estar acoplado estás jodido, Más o porque menos también sí, la tienes que sí, cambiar. sí. Si estás desacoplado, Si estás desacoplado, no. Mira, cambiar de framework es algo que no se suele hacer. Actualizar el framework sí. Pasar de Symfony 2.8 a 3 cambió la estructura de directorios. Pasó muchas cosas que estaban dentro de ABP a VAR y otras cositas.
Si tienes tu estructura propia, te da igual cómo actualicen, no tienes que cambiar nada porque tú ya, o sea, ya has dicho de un modo que esto será esto, esta carpeta otra y esta otra. Y luego aquí también hay otro concepto bastante interesante, que es el tema de diferenciar lo que es dentro de mi base de código fuente, diferenciar lo que son las aplicaciones, ¿no? Sí, a lo que es aplicación de mi dominio. Vale, ¿y cómo entiendes tú esa separación? Aplicaciones, para decirlo más o menos, son los puntos de entrada. ¿Vale? Por ejemplo, Los controladores. vale, es decir, nosotros tenemos una aplicación que es la API REST La API REST. que tenemos para nuestros casos de uso. Sí. Entonces, tú lo que harías ahí, ¿qué es? Tener la carpeta aplicaciones dentro de la carpeta de API. Si solo tengo una API, va a ser una API de una cosa, la carpeta de API. ¿Vale? Si mi propio proyecto tuviera un monorepo, para decirlo, tuviera la API de aplicación de aplicación de mi dominio, más la API de los pagos, lo separo de la API de productos, de la API de usuarios, tendría una carpeta de aplicación por cada una. Vale, por ejemplo, aquí lo vemos. Sí. Aquí vemos cómo en el repositorio que tenéis colgado como enlace en el post, vemos como hay una carpeta que es aplicaciones y está la API. Y aquí es donde están los controladores que sí que heredan del framework y sí que se acoplan al Symfony en este caso. Puedes ¿Sí? acoplarte o puedes no acoplarte al framework. Correcto, Controller as a Service. Sí, controles a service. Ahora mismo aquí en este caso lo hicimos un poquito más rapidito y si estamos acoplados en el controlador al framework. Perfecto. Pero pones como servicio y no te acoplas. Entonces, esto aquí justamente estamos haciendo lo que hablábamos antes. Está creando el comando y Sí. tirándolo a un bus de commands que ese sí que va a tener un handler que ya va a estar en SRC, que es donde Exactamente. vamos a poder reutilizar nuestros casos de uso independientemente de la aplicación sí. del punto Tanto de entrada. sea el de API, como una API interna, como pagos, o Ok. como un worker de fondo. Cosa fina, ¿no? Cosa fina. Hashtag Perfecto. cosa fina. Hashtag cosa fina. Siguiente duda, señores. Aquí Pau, gran persona Pau, por cierto, gran persona, gran programador, mejor persona. nos pregunta, básicamente es decir, cuando un agregado tira un evento, que en lugar de llamarlo RISE, lo llamamos record porque es más semántico y se entiende mucho más. Vale, entonces, ¿por qué es más semántico? ¿Por qué se entiende más? Esto fue una discusión que tuvimos cuando Sí. estábamos ahí picando el ejemplo del repositorio y básicamente el RISE básicamente podría entenderse como el lanzar el Sí, evento. lo lanzas y lo publicas y ya va a tu publisher y va a tu Rabbit o va a tu donde sea. Exacto, tiene connotaciones que nosotros estamos generando un evento de dominio como por ejemplo vídeo publicado, ¿sí? Y ese evento de dominio se genera en la entidad, que ahora hablaremos de ello, Sí, vídeo, en el momento de construirse, de instanciarse, pero no se publica en ese mismo momento, no se lanza al exterior, sino que simplemente se guarda ese evento dentro del agregado, ¿no? Exactamente. Entonces, la diferencia entre RISE y record venía un poco... Sí, y aquí le damos la razón que record se entiende más que RISE en este caso, porque se entiende más que lo guarda y no lo tira. Perfecto. Vale, luego por aquí comentaba Alex Hernández, dice, en mi opinión prefiero lanzar los eventos de dominio tan cerca como sea posible de donde se han publicado o generado. Ese es el punto para mí, aunque ciertamente es sutil. Y esto es un quote, de hecho, de un post de Carlos Bonosvinos, que enlazaremos desde nuestro post, porque es interesante que surgió a raíz de esto que estamos hablando. Estuvo muy bien. Dado nuestra charlita que dimos y el post, Carlos lo vio y hubo cosas que él no estaba de acuerdo con nosotros, como es normal. O sea, ni nosotros somos la voz de la razón ni nada. Entonces, uno de los temas fue, nosotros usamos name constructors para cuando se crea la entidad. Y él dice que prefiere crearlo cuando de verdad se instancia la entidad en el new. Vale, Básicamente esta es la diferencia. Aquí se puede ver nuestro ejemplo. vale. ¿Esto Que- qué es? ¿Qué es el tema del name constructor Vale. y tal? O sea, lo que estamos teniendo aquí, de hecho lo hemos hablado en uno Sí. de los vídeos, lo enlazaremos vídeo. desde Sí, este ¿clicas para aquí? por aquí o por arriba, no sé. Donde Y esté, tema, estará. el tema, para no entrar tan en detalle y ir tan para atrás, tenemos quizá este método que es lo que nos genera, como veis aquí, retorna el vídeo que es un new de self. Y no es un construct, no es el constructor por defecto del lenguaje, sino que es un método estático Sí. que hemos generado nosotros, que hemos creado dentro de la entidad para generar esa entidad. Esto hace lo que veíamos aquí,
lo que hablábamos ahora del rise o del el record, ¿no? En este Sí, caso el decíamos que record. era mejor usar el record. Vale, pues esto, ¿cuáles son las dos alternativas para situarnos? Las dos alternativas serían, una, hacer el record o el rise en este momento, en el del name constructor. Siempre y cuando sea un creado. O sea, cuando es la primera vez que lo creas, que es cuando tendrías el name constructor. Correcto, correcto. O, por contra, generarlo dentro del constructor del lenguaje, es decir, dentro de lo que se ejecuta cuando llamamos a new. Entonces, para situarnos, primero, Carlos lo que plantea en el post concretamente es que la publicación, la generación de los eventos de dominio debería estar en el construct debido a que esa es la forma de garantizar que cada vez que se genere un new de ese objeto, se genere ese evento. ¿Sí? Sí, básicamente porque, según dice, el lanzar el evento a estar lo más cerca posible de cuando de verdad ha pasado. Vale, para esto, primero, ¿qué contras tenemos con respecto a este enfoque? Según mi punto ¿Sí? de vista, unas poquitas. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, si lo tienes en el new, ya el testear se te complica. ¿Por qué? Que tampoco hemos de pensar en programar para que se teste más fácil. Pero si Vale. testear más fácil acaba siendo algo indirecto de cómo lo has hecho, mola más. ¿Por qué es más fácil testear cuando el record Vale. no está en el construct? Cuando haces un stub, por ejemplo, Sí. generas una clase de mentira de tu agregado, ¿Sí? acabarás tirando del new. Sí. Si en el new lanzas el evento, Ujú. en este momento ya tienes como tu entidad sucia. Sí, nosotros solo la guardamos, él aparte también la publica en ese momento. Correcto. ¿Te parece que veamos el código y así Sí, seguro que sí, nos sí, entendemos sí. mejor? Aquí tenemos el ejemplo. Este es ejemplo de Carlos. Exacto. Dentro del método construct tenemos el domain event publisher, pilla el instance, es un singleton esto, Sí. y llama al método publish con el evento de dominio de user registered. Entonces, esto es lo que él estaría promoviendo contra tener un name constructor que fuera el que tuviera Exactamente. el registro de ese evento. Entonces, esto es más difícil de testear porque en el momento de generar un stub estaríamos teniendo unos side effects sí, sí. que son la generación de esos eventos. Generación del evento y depende cómo lo tengas y desde dónde estés testeando, Sí. quizás también hacemos que tienes un bus síncrono, ¿Sí? estarías ejecutando todo lo que pasa cuando ha pasado este usuario registrado. Ujú, correcto. Vale. Además, otro de los contras, él se basaba en el hecho de que los buenos ORMs no crean las instancias que tienen que recuperar de base de datos. Por ejemplo, en el momento en el que obtenemos el post con identificador 1, pues en el momento en el que hacemos ese select, él se basaba en el hecho de que los buenos ORMs no reconstruyen la entidad en base al método constructor por defecto, sino que lo hacían por reflexión. Entonces, esto parte de la premisa de usar este un es un ORM. ORM. Usar un ORM y, Y que además además sea bueno y que sea bueno. que te lo haga por reflexión. Entonces, el hecho de tener todo esto implica, al fin y al cabo, asumir unos contras que son tener que usar un ORM que vaya por reflexión y que son estar al tanto de todo esto cuando estamos testeando nuestro código, que no nos benefician y que al fin y al cabo, Sí, en nuestra que opinión, acaba haciendo todo con un poquito de pesos y creemos que nos sale menos pesado tener que hacerlo un MS constructor a instanciar el evento en la creación de la clase. aquí, por ejemplo, tenemos lo que haría, lo que planteaba Carlos, que haría en caso de tener, por ejemplo, un ORM de Elasticsearch y este no debiera lanzar el evento, ¿sí? En el momento de construirlo, porque este sí utilizaría el construct. Básicamente porque tú ya lo has creado antes, lo has guardado y cuando lo recuperas, tú lo acabas de recuperar, no lo acabas de crear otra vez. Entonces, lo que ha hecho es extender la clase vídeo anulándole el método de lanzar el evento. ¿Cómo lo anula? La anula extendiéndolo, sobreescribiendo la clase y dejándola vacía. Entonces, en el método raise7, donde acaba lanzando el evento de vídeo creado, en la clase Elastic Video, lo que está haciendo es dejarla vacía. Entonces, nunca se llega a ejecutar el lanzamiento del evento. Vale, entonces, básicamente lo que está haciendo es extraer el método que realmente publica el evento, ¿no? Sí. Y con lo cual crear una costura. Por cierto, tenemos un vídeo hablando de costuras. También saldrá por aquí o por Exacto. aquí. Entonces, cuando el testing se te dificulta tanto hasta el punto de que tienes este tipo de cosas,
es que eso, para Rasca nuestra un opinión, poquito. rasca demasiado y preferimos extraerlo en un constructor. Que siguen habiendo más métodos. Podrías también en los stubs, en lugar de hacer lo que hemos dicho, Sí. tenerlo también por reflexión. Y todos tus stubs, cuando se creen, vayan por reflexión. Currazo. Currazo, y aparte que la reflexión tiene muchas cosas, pero una de ellas que no tiene es velocidad, es lento. Y si todos tus tests tienes que ir generando tus entidades a base de reflexión, te la cargas. Perfecto, entonces hemos aclarado unas cuantas duditas, Esperemos que sí. esperemos que sí. Cualquier cosilla nos comentáis por el vídeo de YouTube o por Twitter, nos contactáis. Por Slack o por donde queráis, O que por hay Slack. 10.000 canales para Hay ello. 10.000 canales y encantados de resolver y aportar nuestro punto de vista, más Sí. que resolver. Más que nada hay diferentes puntos de vista y este es el nuestro. Perfecto. Estos son los datos y vuestras conclusiones. Madre mía, niños, qué cierre. Nos vemos, señores.